Buenos días. Hoy en nuestra serie Las 7 verdades de la obra de Cristo nos corresponde el día 7. Jesús nos ofrece resurrección. Primera de Corintios 15 del 20 al 23 nos dice: Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hemos estado reflexionando sobre algunos de los beneficios ganados por Cristo en la cruz: salvación, redención, expiación, propiciación, justificación y adopción. Necesitamos exponernos con frecuencia a estas verdades de manera que no olvidemos quiénes somos en Cristo. Hoy nos concentramos en un acontecimiento que hizo posible todos los anteriores: la resurrección. Es ahí donde su obra se sella por completo. Wayne Grudem lo dice de esta manera: Al resucitar a Cristo, Dios el Padre estaba en efecto diciendo que aprobaba la obra de Cristo de sufrimiento y de muerte por nuestros pecados, de que su tarea estaba consumada y que ya no había ninguna necesidad de que Cristo permaneciera muerto. Ya no quedaba penalidad que pagar por el pecado, ya no había que cargar más con la ira de Dios, ya no había más culpa ni deuda que pagar. Todo había quedado completamente pagado y no quedaba ninguna culpa. Dios estaba diciendo mediante la resurrección: apruebo lo que se ha hecho y tú eres bien recibido en mi presencia. Aunque esta doctrina de la resurrección se ve con más claridad en el Nuevo Testamento, vemos que el pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento creía en la resurrección. Nombremos algunos de los profetas del Antiguo Testamento que hablaron en cuanto a la resurrección. Isaías 26:19: Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. También en Daniel 12:2 nos dice: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Veamos pruebas de la resurrección. ¿Cuál prueba más maravillosa que Jesús mismo? En Hechos 1:3 dice: Él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, acerca del reino de Dios. Después de haber resucitado, se mostró a muchos creyentes. El apóstol Pablo escribió a los Corintios en la carta primera del 5 al 8 del capítulo 15, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. En Juan 14:19b, y Jesús dijo: Porque yo vivo, vosotros también viviréis. La resurrección es el resultado del poder maravilloso de Dios. Puesto que Jesús ganó la victoria del pecado y la muerte, será más fácil para Él a su debido tiempo levantarnos de la tumba. A Él no le será más difícil llevar a cabo este milagro de lo que le fue crear al hombre en el principio. La doctrina de la resurrección no es más difícil de creer que la doctrina de la creación. Vamos a ver lo que significará la resurrección. Para los justos, la resurrección será una resurrección de vida. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, dice Juan 5:29. Todos los que escribieron sobre este tema en la Biblia
enseñaron que será un evento glorioso. Pablo, al hablar de la resurrección, dice: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Sin embargo, para los injustos y no justificados, la cosa será diferente, porque también habrá una resurrección de condenación. Daniel nos dice: en cuanto los malos despierten, serán para vergüenza y confusión perpetua. Lo que leímos en Daniel 12:2. Que ningún incrédulo vuelva la espalda a esta escena horrible y que despierte antes de que sea demasiado tarde y escuche con atención la voz celestial de Juan 5:25. Arrepiéntanse y resuelva en su corazón pasar el resto de sus días en la obra de rescatar almas perdidas de esta senda horrible que lleva a la destrucción y señalarles la luz gloriosa del Evangelio de Cristo. Tarea inmensurable que nos toca a todos los cristianos antes de esta venida de Jesucristo que mencionamos anteriormente. La naturaleza de la resurrección. Pablo la describe con exactitud en 1 Corintios 15 del 35 al 38. De cuyo pasaje voy a citar solo algunas partes, no voy a leer todo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Como cuando se siembra maíz y por el poder de Dios brota una nueva planta, así también se entierra el cuerpo muerto, que luego se vuelve polvo, y en la resurrección un nuevo cuerpo se levantará al sonido de la trompeta de Dios. No sabemos exactamente cuándo ni cómo sucederá todo esto, pero lo que sí sabemos es que de este cuerpo de barro corruptible saldrá un cuerpo glorioso e incorruptible como el de nuestro Cristo resucitado. Veamos ahora algunas de las consecuencias de la resurrección de Jesús para el justo. Primero, una vida nueva en Cristo Jesús. 1 Pedro 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. 2. El poder para vencer el pecado y predicar el Evangelio. Romanos 7:6a. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. 3. Efesios 2 del 5 al 6. Una posición en lugares celestiales en Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. 4. La promesa de que un día resucitaremos con Él. Juan 11:25. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá.
Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Esto está en Colosenses 3, del 1 al 3. ¿No es eso glorioso? Yo vivo para ese día. Permite que todo lo que haces diariamente sea moldeado para la gloriosa promesa de la eternidad que nos aguarda. Somos llamados cada día a vivir una nueva experiencia con el Señor y no quedarnos detenidos en el ayer. Experimentar la resurrección de Jesucristo es seguirle espiritualmente, viviendo sus palabras, llevando a cabo sus mandamientos. Vivir de acuerdo con la resurrección de Jesucristo es permitir que su voluntad sea la guía para todo aspecto de nuestra vida. Por otra parte, demos a conocer esta noticia: he visto al Señor, y que la resurrección del Señor esté comprobada por la actividad y práctica de la iglesia que se proyecta. No busquemos solo a Jesús para nosotros mismos, sino para unirnos a su misión. Salgamos con una misión de amor, compartiendo todo el Evangelio con toda la humanidad. Para finalizar, quiero que nos hagamos las siguientes preguntas para que allí meditemos sobre esas. ¿Tengo garantía de que estoy unido con Cristo? ¿Vivo a la luz de la esperanza de la resurrección? ¿Veo mis circunstancias como temporales o eternas? ¿La esperanza de resucitar con Jesús me alienta o ni siquiera pienso en ello? Oremos. Padre bendito, te doy gracias por el privilegio que me diste de estar unido a Cristo, porque a pesar de ser relativamente simple tomar esta decisión, a veces nos cuesta tanto, pero gracias porque a Cristo sí le costó. Él sí tuvo que sufrir en esa cruz para que nosotros pudiéramos estar en esta unión perfecta, en tener esta salvación. Para no solo es unión estando aquí en la tierra, es que resucitemos con Él, es que vivamos con Él en la eternidad. Señor bendito, ayúdanos a poner la mirada en Él, no en las cosas del mundo. A pesar de cuántas circunstancias que pasamos, ayúdanos a estar con la mirada enfocada donde tiene que estar, no en las cosas del mundo. Dame fuerzas en el espíritu para hacer morir el pecado en mí. No permitas, Señor, que yo sea débil. Dame fuerzas en el espíritu para siempre apartarme del pecado y estar lejos del pecado. Señor bendito, ayúdanos a predicar el Evangelio, ayúdanos a llegar a nuestras familias, ayúdanos a liberar de esa resurrección maldita a todos nuestros familiares, amistades y hasta los que no conocemos, que todavía no han conocido a tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por este día y te oramos en el nombre de Cristo y con la unción de tu Santo Espíritu. Amén.